Grábenlo esto, guárdenlo para el TikTok, ¿ok? El día que arranque es abril, ¿verdad? Marzo. Marzo. El primer día de marzo van a arrancar las encuestas, 55 Titina, 45 Xochitl. Muy probable. ¿Okay? Muy probable. Se los garantizo. El 50% del país odia a López Obrador. El 50% adora a López Obrador. ¿Cómo se balancea el rollo? La personalidad de Xochitl contra la personalidad de Titina, que es infinitamente superior la de Xochitl sobre Titina. Y la oposición está obligada a ganar por una cuestión de sobrevivencia. De que sobreviva y de que sobreviva la el República, México sí. que conocemos. Sí. Porque tú has mencionado la palabra correcta. Esto puede dejar de ser una república, ¿eh? Y nos podemos convertir en una dictadura. Así de sencillo. Yo opino lo siguiente. Cuando vi la del Universal... Es buen día. Bueno, primero me valió madres, aquí entre tú y yo. ¿Por qué me valió madres? Por lo que dice Carlos. 8 meses, güey. O sea, si yo a ustedes, familia típica, les pregunto ahorita, oigan, ¿qué le van a dar a sus hijos el día del niño? Me mientan la madre. 2, si les pregunto, ¿y qué le van a dar a su mamá el próximo 10 de mayo? Me mientan la madre. Y si yo les pregunto, oigan, ¿y por quién van a votar en junio? Me mandan a la chingada. Por lógica, no es el momento, no es el entorno, no es relevante para nada las opiniones en este momento. Y redondeo una cosa, Carlitos. Y yo compro el 50-20 por varias razones. No la conocen. A Titina la conocen desde hace 5 años que lleva de jefa de gobierno. A Xochitl, ¿de dónde viene? Es pinche senadora X que grita en la Cámara de Senadores y yo no le he oído. Yo, Pepe el taxista de Tampico, ¿por qué voy a oír a Xochitl decir mentadas de madres en el Senado? No. Y te diría una cosa, Carlos. Carlos, una cosa importante que la gente debe tomar en cuenta, sobre todo los estudiosos. Los públicos no son homogéneos ni están listos al mismo tiempo. Así es. Ya sabemos nosotros, por los 50 años que llevamos estudiando el asunto, que hay una parte del público, una gran parte, quizá la mitad, que ya tomó una decisión sin saber quién es el que va a competir. Si tú eres candidato mañana, Carlos, por ejemplo, tú ya tienes el 50% de gente que está, o un alto porcentaje que está en contra tuya y ni sabe quién eres. Y muchos que no saben quién eres ya están a tu favor, porque ya están predeterminados por una serie de cultura política, en fin, no lo voy a explicar acá, pero que ya están establecidos. Y hay una cantidad de personas que no van a tomar decisiones sino hasta el final. A ver. Se habla del 5, del 15, hasta el 20%. Vean, grábenlo esto, guárdenlo para el TikTok, ¿ok? El día que arranque es abril, ¿verdad? Marzo. El primer día de marzo van a arrancar las encuestas, 55 Titina, 45 Xochitl. Muy probable. ¿Okay? Muy probable. Se los garantizo. ¿Por qué? Hay 2 candidatos. Limón o sandía. Y luego se pone todavía más claro el rollo. Esas gentes que a mí me han dicho, oye, Carlos, no mames, ¿qué pasa con Xochitl? Debes hacer algo, bla, bla, bla. Yo les contesto, bueno, ¿por quién vas a votar? No, por Xochitl. Entonces no estés jodiendo. Tú ya tienes el voto duro de Xochitl y el 50% del país odia a López Obrador. El 50% adora a López Obrador. ¿Cómo se balancea el rollo? La personalidad de Xochitl contra la personalidad de Titina, que es infinitamente superior la de Xochitl sobre Titina. Y los indecisos y los switchers, en mi opinión, votan por candidato, no votan por partido. Los indecisos. Entonces, yo creo que falta mucho. Sí. Y además yo creo que hay que concentrarse en hacer una buena campaña, una digna campaña, hacer bien lo que te corresponde. Tiene que ir de la mano. Y restarle tanta importancia a la preponderancia que han llegado a tener las casas encuestadoras, tal parece que ellas son las que dirigen la elección. No es así. La elección está en manos de cada uno de los que asisten a las urnas.
es importante convencerlos. Pero, perdón. Yo quisiera hacer algunas reflexiones sobre lo que dijo Carlos. A mí me parece que hiciste un análisis espléndido, Carlos, sobre todo... ¿El bueno o el malo? Carlos el bueno. Carlos el malo. Los dos son buenos. Pero, Carlos Flores Rico. A ver, Carlos, dijiste cosas muy importantes. Primero, tenemos que hacer un llamado a la serenidad. Claro. Porque si no nos serenamos, si traemos, como ocurre siempre en estos momentos electorales, que traes la sensibilidad a flor de piel, no vamos a pensar y a tomar decisiones correctamente. Si nos vamos a enojar con cualquier crítica que nos hagan, vamos a caer en la soberbia. Correcto. Y la soberbia no es buena consejera en ningún momento. A ver, tú, Carlos Flores Rico, tú, Carlos Alarraqui, yo en lo personal, hemos vivido de cerca o de lejos varias campañas y hemos visto lo que ha ocurrido en aquellos equipos de campaña donde caen en la autocomplacencia, cuando niegan la realidad. Vimos la derrota de Francisco Labastida Ochoa, conocimos la derrota de Roberto Madrazo, conocimos más recientemente la derrota de Pepe Mid, conocemos la derrota de Anaya, de Ricardo Anaya. López Obrador en 2006. Claro. Cuauhtémoc Cárdenas. En distintas circunstancias, por supuesto, cada uno de ellos, distintas circunstancias y donde las derrotas obedecieron a diferenciales muy importantes. Pero, ¿qué observamos en muchos de estos equipos? Vimos la autocomplacencia. Sí. Entonces, ¿qué ocurre en este momento? Este momento no se parece a ninguno de ellos. Aquí no está en riesgo un partido político, ni dos, ni tres. Aquí no está en riesgo una persona, sea un hombre, sea una mujer. Aquí lo que está en juego es el futuro de la nación. Así de sencillo. Esa es la diferencia fundamental que hay entre el 2024 y las elecciones pasadas. Aquí lo que tenemos es que la oposición está obligada a ganar por una cuestión de sobrevivencia. De que sobreviva y de que sobreviva la el República, México sí. que conocemos. Sí. Porque tú has mencionado la palabra correcta. Esto puede dejar de ser una república, y nos podemos convertir en una dictadura. Así de sencillo. Eso es lo que está en riesgo. Entonces, yo diría que los enojos, las pieles sensibles, en este momento salen sobrando. Lo importante es pensar correctamente y tener la humildad y tener el valor para tomar a tiempo las decisiones correctas. Correcto. Sí, yo quería, redondeando lo que decía Carlos, hay una teoría de los públicos que establece que hay públicos que ya están predeterminados. Unos públicos que no van a jugar por otra parte, y unos públicos que van a ser sensibilizados por la campaña. Pero hay una campaña desde que empezó el sexenio. Es decir, esa es una cosa que tenemos que entender también, que hay que considerar en las estrategias de la oposición. El presidente está en campaña desde que inició. Y la campaña no se llama campaña, sino se llama propaganda permanente. Y la elección es contra él. Claro. En este momento, Él sigue compitiendo. Sigue compitiendo. Entonces, fíjate, Pedro, que perdón que no te había volteado a ver. Es clarísimo. Termino. La campaña, digamos, tiene una fecha jurídica, ¿no? De marzo a junio. Pero la competencia está desde el principio del sexenio. Claro. Esa es la que hay que tener en cuenta. Pero hay públicos, decía yo, que ya tienen ahorita una partida desde antes de que empezara la campaña. Ahora bien, hay una cuestión que se olvida prácticamente siempre, es el tiempo como factor estratégico. Las personas no toman decisiones al mismo tiempo ni tan anticipadamente. Hay un grupo muy grande que ya la tiene, la decisión. Otro grupo la va a tomar, fíjate bien, 15% o 20 o 18 o 13 o 12 en la fila de la casilla. Entonces, digamos que es una elección que se va a decidir hasta el último. Aunque aparentemente ya tenga predispuesto a una gran cantidad del público, hay una campaña de por medio que va a mover esos grupos que le llaman volátiles, switchers, cambiantes, etcétera, y un público que no va a participar, ya sabemos que no va a participar. El abstencionista. Y entonces, esa parte switcher, hay un porcentaje, en México yo lo he captado de 7, 5, pero se habla hasta del 15%, que en la fila de la urna toma la decisión. De ese tamaño es el problema,
Perdón, Pedro. No. Yo solo también quiero poner dentro de esta ecuación que estamos tratando de integrar, hay una serie de variables que todavía no están definidas por la lógica del tiempo, por la lógica del ritmo, de la cadencia, de la inteligencia con la que se lleven a cabo las campañas y cómo va, en primer lugar, una mujer como Xóchitl Gálvez, que no debemos olvidar que tiene ya una serie de positivos detrás de ella, como fueron los que la llevaron a ser la candidata del Frente Amplio por México, que pues fue la última que se integró al paquete de aspirantes y la primera que llegó hasta el final, es decir, de la última posición pasó a la primera y todos creo que coincidimos que es una mujer que conectó muchísimo con todos, incluso algunos que la veíamos, yo incluido, como una buena aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y no más. Al poco tiempo ella misma demostró que tenía más capacidad para llegar a ser aspirante a la presidencia de la República. Pero yo creo que hay algo que al que más le molesta en este momento es al presidente de la República, porque sabe que hay un elemento que está a punto de tocar la puerta, abrir la puerta y entrar a México. Y eso que está tocando la puerta, abrirá la puerta y entrará a México, se llama crisis económica. Yo estoy seguro que todos los días Rogelio Ramírez de la O le dice al presidente, aguas, mucho cuidado, viene una crisis económica para nuestro país, tenemos una serie de huecos fiscales muy importantes que están llamándome a mí a que tenga yo que tomar decisiones muy dramáticas que tienen que ver con aumento en los impuestos, que tendrán que ver con una devaluación del peso mexicano, ya ni hablar de la depreciación que hemos venido sintiendo en estos tiempos. Habrá una crisis económica porque el año que viene, que es un año en el que supuestamente tendría que haber menos gasto federal, va a haber mucho gasto federal justamente para ganar adeptos en una dádiva simétrica a la gente. Habrá mucho dinero desparramado y habrá una crisis tremenda. Lo único que le preocupa al presidente, lo único que le preocupa a López Obrador es que la crisis económica se desate después del 2 de junio, porque si se desata antes, vamos a pensar en marzo, en abril, en mayo, yo estoy seguro que vendrá un golpe tremendo, un jab de izquierda al presidente de la República que pondrá a la Cuarta Transformación en su realidad. Y la realidad de la Cuarta Transformación es que si seguimos con esto, vamos derechito a un país que vivirá un largo letargo, como dice Beatriz, nos estamos jugando al país, vivirá un largo letargo de un socialismo irredento y lleno de falsedades y lleno de magros resultados y con cero crecimiento. Hemos tenido el desempeño más pobre en lo que va de los últimos 6, 7 sexenios en ingreso per cápita para los mexicanos. En fin, es una catástrofe la que se nos avecina y estamos tan entretenidos con el tema de las campañas políticas que no nos damos cuenta que podemos vivir una crisis similar a la que se vivió en aquel error de diciembre de 1994. Y ese va a ser un factor que va a pasar muchísimo en las elecciones. Yo creo en cualquier momento, pero mucho más si explota esto antes de las mismas. Creo que es un punto de vista que tenemos que tomar en cuenta. ¿Puedo decir algo? A propósito de lo que decía Pedro, un poco para darle seguimiento, yo creo que Xóchitl sin duda vale por sí misma, ¿no? Es una mujer que irrumpió en la escena cuando fue a tocar la puerta de Palacio Nacional, irrumpió en la escena cuando siendo senadora, bueno, todavía es senadora, fue y se encadenó a una curul. Ha irrumpido en la escena en distintos momentos, es decir, ella por sí misma, por su valor, es muy valiosa. Pero yo creo que hay algo que le dio un plus mayor. Y fue, en mi opinión, el método. A ver,
Carlos Flores Rico decía hace un momento, bueno, se pudo haber entrado en la ilegalidad, no lo sé, eso lo sabrán los abogados, pero lo que sí es cierto es de que el método terminó de catapultar a Xóchitl. ¿Por qué? Porque este método, que sin ninguna duda fue absolutamente novedoso en la historia de la democracia moderna del país, porque por primera vez en la historia, ¿quién lo iba a pensar en los tiempos del PRI, por Dios? Que fuera la ciudadanía la que a través de una firma pudiera decir, oye, yo quiero que sea Pepe, que sea Sarita, que sea Carlos. Es decir, eso fue un sueño que teníamos los ciudadanos y que creíamos que jamás se iba a dar. Bueno, eso es lo que contribuyó en mayor medida a colocar a Xóchitl en el centro, porque tiene una marca ciudadana. Ahora, una marca ciudadana que yo incluso lo he dicho directa o indirectamente, una marca ciudadana que los mismos partidos políticos que la están acompañando tienen que cuidar. Es decir, se tiene que evitar el devoramiento de Xóchitl por parte de los partidos. Siempre ha habido esa tentación. Y creo que el gran valor que tiene Xóchitl, o uno de los muchos valores que tiene Xóchitl, que es igual a cada uno de nosotros, es una ciudadana más, en un momento en que se es... Ahora, pero subrayo una cosa, naturalmente que no podemos ir en esto sin estar de la mano con los partidos. Ya lo dijiste. Absolutamente. Ya lo dijiste. Es decir, porque además una de las cosas que dijo ayer Xóchitl, y lo dijo en varias ocasiones ahí en este diálogo, dijo, le agradezco a los partidos políticos, y aquí ella trae también un reto, digo, lo trae ella y lo traemos todos, hacerle entender a la sociedad que la alianza entre partidos políticos y sociedad civil es fundamental. Hay que hacerlo entender y ahí tenemos que hacer pedagogía política porque eso no se entiende. Pero sí, en medio de todas estas exigencias, Xóchitl debe de prevalecer como una flor, una flor silvestre que está arropada y está sustentada, por supuesto, en los partidos, pero hay que dejarla que florezca. Pero lo has dicho muy bien, Beatriz. He visto en las redes, sobre todo en las redes, no tanto en la prensa, sino en las redes, esta tendencia a escindir a Xóchitl ciudadana de los partidos. Esto es un absurdo. Un absurdo desde el punto de vista hasta jurídico. Sí, claro. Sin partidos no hay manera de competir, para empezar. Porque la figura del independiente es rollo. Esa es una cuestión verdaderamente imposible. Primera parte. Pero no solo es la parte jurídica, que es lo más importante en términos de formalidad, sino en la parte real de la operación política. Carlos, tú sabes muy bien que hay una gran parte del electorado que está vinculado, ligado a los partidos, que da una garantía de base y que sin ella no vas a ninguna parte. Los partidos solos no ganan, ya lo vimos. Ya. Pero sin ellos tampoco ganas. No. Entonces, esa parte no la podemos ahondar y saherir. Es importantísimo que dice Pagés. ¿Por qué? Porque sin los partidos simplemente no hay vinculación territorial. No hay forma de que en 5 meses la ciudadanía, que pueda ser muy espontánea y muy masiva, pueda articularse y pueda organizarse por distritos, por regiones, por operatividad, por funciones. Es muy complicado. Eso te lo van a dar los partidos. Y los partidos tienen además una obligación legal de tener una plataforma, es decir, un programa. Si bien la lucha o la batalla se da en las percepciones, también tiene que haber un respaldo en un plan de trabajo, en un plan de gobierno. La elección no se gana por publicidad. La elección se gana por movimiento territorial. Eso es en el capítulo 1, párrafo 1, inciso A. O sea... El get out the vote es básico. Sí. Si no hay movilización, porque las personas dicen, yo voy contigo, pues ahora tienes que ir a la casilla que está acá y hay que cruzar esta boleta que estoy acá. Sin muchas palabras, Gracias. es esencial convencer para vencer. Eso de que hay un diálogo circular y que todos tienen el mismo tiempo y tienen la misma oportunidad para difundir sus ideas, no es cierto. El señor presidente tiene 3 horas mañaneras. ¿Y sabes por qué le llaman circular? ¿Sabes por qué le llaman circular? Porque sale de ahí y regresa. Porque regresa. Entonces, la candidata de oposición tiene que aprovechar cada momento, cada circunstancia.
no equivocarse, pensar bien lo que va a decir, a veces no es bueno ser tan ocurrente ni tan espontáneo, hay que llevar, como dice Beatriz, hay que llevar una estrategia, hay que llevar una táctica, y es importante aprovechar esa vista de los medios para poder decir lo que es importante. Hay que convencer para vencer. Pedro, tu mejor experiencia es la tuya cuando fuiste candidato. No creciste porque valiste madre con Movimiento Territorial. Movimiento Territorial, para que los que no sepan, es desde una manzana, cómo hacen que en esa manzana todos salgan a votar. Y de la siguiente manzana, ¿cómo le hacemos para que toda esa manzana salga a votar? E iniciando por la prospección. Claro. ¿Quién es el vecino que está aquí? ¿Qué piensa? ¿Para dónde quiere? ¿Qué mensaje le doy? Con el vecino. ¿Y cómo lo movilizo? Y convencerlo, claro. Esa es la chamba de abajo. A ti te costó eso mucho, ¿no, Pedro? Por lógica, que además no es pecado, pero se está cabrón. Bueno, y financiamiento. No, es la realidad. Y fíjate que ahora que estaban hablando de que triunfo es igual a movimiento territorial, capítulo 1, párrafo 1, inciso A, yo ahí vi clarísimamente, que una candidatura independiente sin una estructura partidista, pues es nada, es absolutamente nada. Traté de hacerlo, sí fui, me metí a los mercados, me metí a las colonias, traté de hacer lo que pude en toda la República Mexicana, pero pues es como una gota en el mar, o sea, los alcances particulares que yo podía tener, pues son eventos que íbamos proponiendo a lo largo de los días, pero que no le daban la multiplicación de una estructura que estuviera haciendo simultáneamente lo mismo que estaba haciendo yo. Entonces, pues a luchar contra un enorme monstruo. Y ahí sí creo que PRI, PAN, PRD y lo que se sume, si es que se suma algo, van a ser fundamentales para que verdaderamente Xóchitl pueda consolidar un papel que la lleve a la victoria, porque pues es o victoria o muerte. O sea, aquí Xóchitl tiene que aliarse muchísimo a los partidos políticos y creo que lo matizó el día de ayer. Dijo, los partidos políticos son a los ciudadanos como los ciudadanos a los partidos políticos. Una cosa así por el estilo, en la que no se ve tan cerca de los partidos y sí se ve muy cerca de la sociedad, o por lo menos es lo que ella está tratando de comunicar, pero por supuesto, ahí el PRI tiene mucho que decir, mucho que hablar sobre este ejercicio territorial, y si no, pues que se lo pregunten a Alfredito del Mazo, ¿verdad? ¿Qué tipo Márquez Tostado. presentó el PRI Bájala. en el Estado de México, ¿no? Dice Márquez Tostado de Guadalajara. Ahí dice, en Guadalajara ya andan los de Morena casa por casa. Es ilegal, sí. No, es legal, siempre y cuando no esté pidiendo el voto. Ah, bueno, es lo que no sabemos. Yo puedo venir a tu casa y pedirte, oiga, ayúdenos con Morena. Sí. Mientras yo no te diga, vota por Sutana a tal hora, tal día, es legal. De hecho, los partidos deberían estar en la casa todo el año, haciendo su trabajo, que insisto, no es la campaña jurídicamente hablando. ¿Cuál es el problema del fraude a la ley que yo he citado y que Beatriz comentaba y reflexionaba? Que si tú no pides el voto para el día de la jornada y no ofreces una plataforma electoral, pues estás dentro de la ley. Aunque sepamos que es un fraude a la ley, porque realmente estás pidiendo el voto sin pedirlo, ¿no? Eso es un dilema ahí jurídico, pero en la realidad sí están en campaña. Bueno.